y sin fuerzas. No hablaba muy bien de su mejoría. Y cuando por fin se fue temprano a la cama, sintiéndose cada vez peor, el coronel Brandon quedó simplemente atónito ante la tranquilidad de Elinor, y aunque la atendió y cuidó durante todo el día, en contra de los deseos de Marianne y obligándola a tomar medicinas necesarias de la noche, tenía la misma confianza de ella en la seguridad y eficacia del sueño, y no estaba, en verdad, alarmada. Una noche muy agitada y febril, sin embargo, frustró las esperanzas de ambas, y cuando Marianne, tras insistir en levantarse, se confesó incapaz de sentarse y se devolvió voluntariamente a la cama, Elinor se mostró dispuesta a aceptar el consejo de la señora Jennings y enviar por el boticario de los Palmer. El boticario acudió, examinó a la paciente y, aunque animó a la señorita Dashwood a confiar en que en unos pocos días le devolvería la salud a su hermana, al declarar que su dolencia tenía una tendencia pútrida y permitir que sus labios pronunciaran la palabra infección, instantáneamente alarmó a la señora Palmer por su hijo. La señora Jennings, que desde un comienzo había creído la enfermedad más seria de lo que pensaba Elinor, escuchó con aire grave el informe del señor Harris y, confirmando los temores y preocupación de Charlotte, la urgió a alejarse de allí con su criatura. El señor Palmer, aunque trató de vanas sus aprensiones, se vio incapaz de resistir la enorme ansiedad y porfia de su esposa. Se decidió entonces su partida, y antes de una hora después de la llegada del señor Harris, partió con su hijo y la niñera a la casa de un pariente cercano del señor Palmer, que vivía unas pocas millas pasado Bath. Allí, ante sus insistentes ruegos, su esposo prometió unírsele en 1 o 2 días, y a este lugar su madre prometió acompañarla, también obedeciendo a sus súplicas. La señora Jennings, sin embargo, con una bondad que hizo a Elinor realmente quererla, se manifestó decidida a no moverse de Cleveland mientras Marianne siguiera enferma, y a esforzarse mediante sus más atentos cuidados en reemplazar a su madre, de quien la había alejado. Y en todo momento Elinor encontró en ella una activa y bien dispuesta colaboradora, deseosa de compartir fatigas y muy a menudo de gran utilidad por su mayor experiencia en el cuidado de enfermos. La pobre Marianne, exánime y abatida por el carácter de su dolencia y sintiéndose completamente indispuesta, ya no podía confiar en que al día siguiente se repondría, y pensar en lo que al día siguiente habría ocurrido de no mediar su desafortunada enfermedad agravó su malestar, porque ese día iban a iniciar su viaje a casa, y acompañadas todo el camino por un criado de la señora Jennings, sorprenderían a su madre a la mañana siguiente. Lo poco que habló fue para lamentar esta inevitable demora, y ello aunque Elinor intentó levantarle el ánimo y hacerle creer, como en ese momento ella misma lo creía, que ese retraso sería breve. El día siguiente trajo poco o ningún cambio en el estado de la paciente. Evidentemente no estaba mejor, y salvo el hecho de que no había ninguna mejoría, no parecía haber empeorado. El grupo se había reducido ahora aún más, pues el señor Palmer, aunque sin mucho deseo de irse, tanto por espíritu humanitario y su buen natural, como por no querer parecer atemorizado por su esposa, terminó dejando que el coronel Brandon lo convenciera de seguirla, según le había prometido. Mientras preparaba su partida, el coronel Brandon mismo, haciendo un esfuerzo mayor, también comenzó a hablar de
señora Jennings se interpuso de muy buena manera, pues que el coronel se alejara mientras su amada sufría tal inquietud por causa de su hermana significaría privarlas a ambas de todo consuelo. Y así, diciéndole sin tardanza que para ella misma era necesaria su presencia en Cleveland, que lo necesitaba para jugar al piquet con ella en las tardes, mientras la señorita Dashwood estaba arriba con su hermana, le insistió tanto que se quedara, que él, que al acceder cumplía con la que su corazón deseaba en primer lugar, no pudo ni siquiera fingir que por mucho rato alguna vacilación al respecto, en especial cuando los ruegos de la señora Jennings fueron cálidamente secundados por el señor Palmer, que parecía sentirse aliviado al dejar allí a una persona tan capaz de apoyar o aconsejar a la señorita Dashwood en cualquier emergencia. A Marianne, por supuesto, la mantuvieron ajena de todas estas disposiciones. No sabía que había sido la causa de que los dueños de Cleveland tuvieran que dejar su casa antes de la semana de haber llegado. No la sorprendió no ver a la señora Palmer, y como por ello mismo no le preocupaba, nunca mencionaba su nombre. 2 días habían pasado desde la partida del señor Palmer, y las condiciones de la paciente se mantenían iguales, con pocos cambios. El señor Harris, que la visitaba todos los días, de manera bastante audaz, seguía hablando de una rápida mejoría, y la señorita Dashwood se mostraba optimista, pero los demás no tenían expectativas alegres. Muy al comienzo del ataque, la señora Jennings había decidido que Marianne nunca se recuperaría, y el coronel Brandon, cuyo principal servicio era escuchar los presagios de la señora Jennings, no estaba en un estado de ánimo capaz de resistir su influencia. Intentó recurrir a la razón para superar temores que la opinión diferente del boticario hacía parecer absurdos, pero la gran cantidad de horas que cada día pasaba a solas eran demasiado propicias para alimentar pensamientos tristes, y no podía borrar de su mente la convicción de que no iba a ver a más a Marianne con vida. En la mañana del tercer día, sin embargo, las sombrías predicciones de ambos resultaron casi fallidas, pues cuando llegó el señor Harris declaró a su paciente mucho mejor. Tenía el pulso más fuerte y mostraba síntomas mucho más favorables que en su visita anterior. Elinor, confirmadas sus más gratas esperanzas, era toda alegría. Estaba feliz porque en las cartas a su madre se había tenido a su propio juicio y no al de sus amigos, y por haberle restado importancia a la indisposición que había retrasado su partida de Cleveland, casi se atrevió a fijar la fecha en que Marianne podría viajar. Pero el día no terminó de manera auspiciosa como había comenzado. Hacia el anochecer recrudeció la enfermedad de Marianne, con más pesadez, agitación y malestar que antes. Su hermana, sin embargo, aún optimista, prefería atribuir el cambio solo al cansancio de haber estado sentada mientras le hacían la cama, y tras hacerle tomar con todo cuidado los cordiales prescritos, con alegría la vio sumirse en un sopor que esperaba fuera beneficioso. Su sueño, aunque no tan tranquilo como habría esperado Elinor, duró un tiempo considerable, y ésta, ansiosa de observar por sí misma resultados, decidió quedarse a su lado hasta que se despertara. La señora Jennings, que no estaba enterada del cambio operado en la paciente, se fue a la cama más temprano que de costumbre. Su doncella, una de las principales encargadas del cuidado de la enferma, estaba buscando un poco de solaz en la habitación del ama de llaves, y Elinor permanecía sola con Marianne. El sueño de Marianne comenzó a hacerse cada vez más agitado, y Elinor, que en ningún momento dejaba de observar atentamente sus continuos cambios de posición y escuchar los reiterados, aunque inarticulados quejidos que salían de sus labios, casi deseaba sacarla de un sopor tan penoso, cuando Marianne, repentinamente despierta ante un ruido improvisto en la casa,
se irguió sobresaltada, exclamando: ¿Ha venido mamá? Todavía no, replicó su hermana, ocultando su terror y ayudando a Marianne a tenderse. Aunque espero que luego estará aquí. Hay un largo trecho, lo sabes, desde acá a Barton. Pero no debe dar vuelta por Londres, exclamó Marianne con el mismo tono inquieto. Nunca la volveré a ver si va a Londres. Alarmada, Elinor se dio cuenta de que Marianne estaba delirando, y mientras intentaba calmarla, ansiosamente le tomó el pulso. Era más débil y rápido que nunca, y al ver que Marianne seguía desvariando acerca de mamá, su temor aumentó hasta el punto de decidirla.